Buenas noches, amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor siempre reine en sus vidas. Espero que esta tercera lección que vamos a compartir en esta noche pueda ser de mucha edificación y sobre todo de enorme motivación para el estudio histórico de la iglesia. Realmente me siento cada vez más satisfecho, cada vez más emocionado y comprometido, y espero que ustedes también puedan tener ese mismo compromiso de ir estudiando paso a paso en este camino histórico tan interesante sobre la iglesia, sobre el desarrollo del ministerio de los apóstoles y cómo estos apóstoles, después de su muerte, permitieron que se encaminara un liderazgo nuevo, un liderazgo diferente, un liderazgo que realmente mantuvo la antorcha encendida y que hizo que el mensaje de Jesús siempre prevaleciera. Lamentablemente, como es natural, no siempre se logró mantener en pleno que la iglesia se mantuviera eh, firme ante estos cismas. Habrá una ruptura histórica que vamos a encontrar en la historia más contemporánea, donde la iglesia del Señor tuvo que siempre mantenerse cabizbaja, tuvo que luchar contra las situaciones difíciles de su época, pero que también en ese contexto de persecución hubo grandes cambios en la política romana de la época. Hoy vamos a compartir precisamente la lección número 3 y vamos a desarrollar la lección mediante algunos aspectos, algunos temas que realmente son interesantes a estudiar y es mi esperanza que ustedes puedan tomar en cuenta lo que hoy vamos a compartir. Aquí donde estoy tengo un montón de libros, un montón de revistas también históricas que son las que me han ayudado muchísimo para poder preparar el material, para poder compartir la clase. Y crean que en medio de este desorden literario hay algo muy positivo. Siempre hay detalles, siempre hay aspectos históricos relevantes que parten precisamente de la historia de la iglesia pasado el siglo I. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la historia de los padres de la iglesia y vamos a definir precisamente qué implica o qué significa padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Padres de la iglesia es el nominal, es la forma en que se le conoce a aquellos líderes, aquellas personas prominentes y predicadores, diáconos, líderes, siervos del siglo I y siglo II que desarrollaron un ministerio que se enfocó en el estudio, análisis, crítica, señalamiento a algunos temas y sobre todo con el objetivo de poder dejar un gran legado en la vida cristiana. Siempre y cuando se habla de los padres de la iglesia, se tiende a confundir dos aspectos generales. Por un lado, tenemos los padres apostólicos del siglo I, siglo II, y tenemos también los padres posteriores, los padres que van a ser conocidos después del siglo IV. A la relevancia de esta temática nos debe a nosotros permitir distinguir entre estos dos, distinguir a los padres de la iglesia del siglo I y siglo II y de estas grandes figuras que van a surgir en el siglo IV, siglo V. Pero es en este punto de partida donde nosotros debemos también distinguir la esencia de estas figuras, que muchas de estas formaron parte de la iglesia primitiva, fueron parte esencial de esta iglesia. Pero con el tiempo, muchos personajes que se van a conocer en la historia posterior ya no formarán parte de esta historia. Serán parte de una historia un poco más adicional, una historia de lo que nosotros vamos a conocer como el catolicismo del siglo III en adelante. Toma parte de esta narrativa el siglo II, siglo III, y nos permite también reconocer estos aspectos relevantes. Los escritos que nos dejan estos personajes son muy importantes. Notamos esta expresión que a mí me parece sumamente interesante por el hecho de que en la narrativa histórica contemporánea se hace referencia a estos personajes como
San Clemente, San Ignacio, San Papías, San Policarpo. Esta historia se narra de acuerdo a la historia del vencedor o a los narradores. La inmensa mayoría de los narradores obviamente proceden de la historia católica. Por lo tanto, esta adición es algo muy típico en todos los padres apostólicos. Sin embargo, muchos de estos forman parte de la narrativa posterior a los apóstoles, lo que surgió posterior a ellos. Hay gran información sobre cada uno de ellos y es interesante saber la historia que nos regala la narrativa del siglo I, por ejemplo, cuando hablamos precisamente de Clemente de Roma. Este es posiblemente uno de las figuras más importantes del siglo I, a finales del siglo I, dado que muy posiblemente este varón tuvo algún conocimiento, tuvo algún acercamiento con el apóstol Pablo. Y si nosotros lo ponemos desde la perspectiva histórica, no podemos negar que de alguna forma esta figura de Clemente nos va a dejar una narrativa bien curiosa, particularmente por la función que él cumplió y por algunos relatos. De hecho, por si alguno de ustedes ha oído hablar de él, cuando se habla de este varón, cuando se habla de Clemente de Roma, se habla de una figura importante del siglo I y de alguna forma está involucrado con iglesias como la iglesia de Corinto, iglesias como congregaciones en Roma. Y Clemente también ha publicado en el siglo I trabajos donde se cataloga a la obra de Clemente como una epístola de Clemente. Algo que nosotros no estamos adaptados, no estamos demasiado acostumbrados en el siglo I, es precisamente al tema de esa imagen, esa figura de los líderes post-apostólicos. Dado que era necesario que estos varones hicieran trabajos literarios, ellos comenzaron a trabajar y a elaborar intrincados documentos que permitían conocer qué era la historia de la iglesia, cómo se estableció, cuáles eran las doctrinas de la época y cómo de alguna forma estas doctrinas fueron las que establecieron o fueron dando orden a lo que se enseñaba en la época de la iglesia primitiva. Por eso es que en el Nuevo Testamento tenemos la enseñanza fundamental de lo que se enseñó, lo que los apóstoles dijeron. Pero después del siglo II saldrán muchas obras literarias que van a compartir y que van a traer consigo otras enseñanzas, algunas de ellas positivas o que se acuerpan al Nuevo Testamento o que se entrelazan con el Nuevo Testamento, pero otras serán enseñanzas diferentes, turbias y distintas a la naturaleza del Nuevo Testamento. Por esa razón, entramos a estudiar a estos cuatro personajes: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, que en este caso, datos fundamentales de Clemente, es que él fallece en el año 97 después de Cristo, luego de la narrativa de Apocalipsis, en torno al siglo I, a finales del siglo I, fallece con una muerte cruenta, como la de la mayoría de los primeros cristianos que desarrollaron un ministerio importante y que eran considerados peligrosos para el gobierno de Roma. Tenemos también a Ignacio de Antioquía, que precisamente estuvo desarrollando un ministerio de predicación, de servicio, entre el año 108 y 110 en la región de Roma. Esto realmente es para nosotros importante porque en el caso de Ignacio de Antioquía, dijo antes de morir: para hacer trigo de Dios molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Esto lo dijo en este caso, en una de las homilías, y él dejó claro que él iba a morir y que debía morir por la fe, por Cristo. Tenemos también a Papías de Hierápolis, es también considerado padre apostólico o
o padre en el sentido espiritual. Él es uno de los padres de la iglesia en el sentido histórico porque también estuvo en el trabajo de la obra. Por recuento histórico, es importante retomar que habían iglesias que estaban muy cerca en Asia Menor. Tenemos a Herápolis, tenemos a la iglesia de Colosa y tenemos a la iglesia de Éfeso. Tenemos también a la iglesia de Pérgamo. Entonces, estas congregaciones eran congregaciones vecinas en Asia Menor, pero las más cercanas eran Herápolis y Colosa. Entonces, de ahí, de alguna manera, de hecho, de estas dos se ilustra en el Nuevo Testamento el caso de que Herápolis tenía aguas termales y Colosa tenía aguas frescas. Pero dentro del valle de estas dos ciudades había una pequeña ciudad que nosotros hemos escuchado, hemos oído hablar de ella en el Nuevo Testamento, es la iglesia de la Odisea. Cuando se habla de esta iglesia, se habla de que es una iglesia que no es ni fría ni caliente, es precisamente porque está en ese valle donde sus aguas son desagradables, no se pueden beber. Entonces, allí estaba ministrando Papías e hizo una obra ministerial a mediados del siglo II. Policarpo de Esmirna, que nació en el año 70 y que se considera que murió a una edad muy avanzada, más o menos, él fallece en el año 1.5, 155 después de Cristo o años dominus. En este caso, cuando se habla de este varón llamado Policarpo, Policarpo es uno de los grandes voceros de la fe en el siglo II. Él ministró la obra, yo les recomiendo muchísimo, voy a compartirles el link de una película que se hace inspirada en la vida de Policarpo y considero que es una bonita película a reflexionar donde encontramos gran parte de su historia, lo que él vivió, lo que él hizo y cómo él hizo una obra de predicación que le costó la muerte hasta el final. También sabemos, amados hermanos, que dentro de este panorama hay muchos detalles que necesitamos nosotros conocer sobre estas grandes figuras, estos personajes. Tenemos a estos personajes mencionados que fueron parte de la historia del siglo I y siglo II. Y tenemos también los escritos que espero ya vayan investigando y leyendo, tómenlo en cuenta para investigar acerca de la Didache, acerca de la carta de Diogneto y también el pastor de Hermas. Todos estos figuran en el siglo II, a finales del siglo I, siglo II y a inicios del siglo III, y nos permiten a nosotros tener un contenido compacto donde se condensa muchos de los aspectos de la iglesia en esta época. La ruptura de la iglesia ante muchas situaciones difíciles la vemos desde la perspectiva del apóstol Pablo cuando él da un pronóstico de la iglesia y dice que muy pronto se apartarán de la fe algunos escuchando doctrinas de demonios, oyendo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, doctrinas de hombre, haciendo mandamientos humanos. Y esto lo vamos a ver precisamente en el siglo II, siglo III, cuando ya la iglesia empieza a verse en situaciones críticas. Algo que tenemos que reconocer es que el periodo del siglo I al siglo II comienzan a haber cambios itinerantes y de alguna forma, si pudiéramos nosotros analizarlo como ondas que se van moviendo, las aguas se venían a veces en contra de la iglesia, pero a veces mermaba el impacto. A veces el tema en el contexto de la iglesia, la apostasía de alguna forma pudo haberse desarrollado a causa de las corrientes de pensamiento, también a causa de que muchos cristianos no querían padecer por la fe, muchos cristianos quizá estaban enfrentándose a esa dura realidad, pero la inmensa mayoría de cristianos se multiplicaban cada vez más. Los cristianos se mantenían firmes, incólumes, frente a un imperio que era desleal, un imperio que no los quería y que precisamente
planeaba su destrucción, planeaba eliminarlos. Por esa razón es que la apostasía comienza a tener gran auge y va a tener también defensores teológicos. Va a haber un conjunto de corrientes, va a haber un conjunto de pensamientos, un conjunto de ideologías que van a ser los que van a sostener la teología de la época del siglo II en adelante, y vamos a ver varias caras en esta época. Vamos a ver grandes figuras y a esto le vamos a señalar, vamos a hacer este paréntesis nada más. A esto se les conoce como los padres, los grandes padres de la iglesia. Esto más o menos va girando en torno al siglo III, siglo IV, que esto prácticamente se refiere a los padres católicos, los padres apostólicos católicos venerados y que han sido beatificados, porque para ellos la figura de cada uno de estas figuras, de estos personajes, han dejado un gran legado. Algunos de ustedes posiblemente recuerden estas figuras, han leído acerca de ellas, y estos son conocidos como los grandes padres de la iglesia, pero deben señalarse como esas figuras de la iglesia católica muy conocidos, muy reconocidos por ser escritores, narradores y también pensadores. Pero de aquí partimos a un punto importante que conocemos nosotros como los apologistas. Los apologistas son denominados así porque ellos, partiendo del siglo II, de alguna forma se consideraba necesario el tema de defender ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas. Algo que no podemos negar es que la iglesia para el siglo I ya no era una iglesia necesariamente judía o de contexto judío, sino que era una iglesia casi eh, helenista, en el sentido que se había sabido adaptar al contexto helénico, al contexto griego, dado que comenzaba a difundirse en diferentes aspectos. Cuando ustedes estudiaron el siglo I, cuando ustedes vieron, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ustedes pueden tomar en cuenta que algunos de estos casos en el Nuevo Testamento, algunas líneas históricas como la de San Marcos, en San Marcos, dado que se habla a los romanos, es necesario que se vaya explicando la palabra aramea. Cuando se dice, en el caso de Marcos, esto procede del arameo y se traduce por tal palabra o talita kumi o efata, son expresiones arameas que eran necesarias aclararse porque estaban hablando en el contexto grecolatino, porque necesitaban ser expuestas en el contexto griego. Por esa razón, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una gran familiaridad y el apóstol Pablo ayudó muchísimo para que el tema de la iglesia se hablara y se difundiera en toda la época del siglo I al siglo II y permitieron una expansión del evangelio dentro del casco urbano y de las regiones rurales de Roma y todas las 40 provincias del Imperio Romano. Por esa razón habían un conjunto de pensadores, de defensores, eso significa la palabra apologistas, defensores. Ellos dirigieron sus escritos a los enemigos de la iglesia y especialmente al emperador. Trataron de señalar algunas herejías, algunas enseñanzas que ellos consideraban inapropiadas y que precisamente iban en contra de la iglesia. Y también trataban de forjar un cristianismo sólido. Trataban de crear de alguna forma una conciencia de observancia hacia algunos rudimentos funcionales del Nuevo Testamento. Tenemos ahí a Quadrato. Quadrato es uno de los primeros en escribir en defensa de la cristiandad. Hablamos de cristiandad. Luego voy a explicar en la siguiente clase qué significa cristiandad. A diferencia de cristianismo, cristiandad tiene una connotación muy religiosa, muy cultural, que lo estudiaremos en clases futuras. Pero los apologistas como Quadrato trataban de componer sus mensajes
sobre la enseñanza en contra de la doctrina que había implantado el emperador sobre su adoración. Y esta fue presentada en su visita a la ciudad de Atenas, en Grecia, y más o menos esto estamos hablando en el año 129 después de Cristo. Algo importante es que Cuadrato defiende los milagros de Jesús. Él defiende los milagros de Cristo. Tenemos también a Aristides. Aristides define que la apología debe ser un elemento de importancia para defender al cristianismo. Él vive más o menos entre el 138 y el 147 después de Cristo. Defiende la adoración a Dios y la vida ética del cristiano. Justino Mártir, por su parte, es otro apologista nativo de Siquem. Es palestino. Escribe al emperador en defensa de la fe, solicitando que se considere los cristianos. También que investigue acerca de la fundación y propósito del cristianismo para que ellos conozcan que los cristianos ni son ateos, ni son antigobierno, ni son personas malas, ni tampoco hacen actos inapropiados e incorrectos. Justino Mártir vive su ministerio en torno al 103 y al 165 después de Cristo. Tenemos a Tasión, también discípulo de Justino y convertido por él, escribe para los griegos poniendo en claro la superioridad del cristianismo sobre la religión que ellos practicaban. Él más o menos se desarrolla entre el 125 al año 200 después de Cristo. Tenemos también a Melito, un obispo, o Melitón, un obispo de la iglesia de Sardis, escribió abundantemente y su apología data más o menos del 170 después de Cristo. En ella se muestra que la iglesia es una fuerza positiva para el bien del imperio. Es de alguna forma uno de los narradores que permiten que el imperio vea que la iglesia no es tan negativa, pero de ahí saldrán también algunos peligros en contra de la iglesia, dado que algunos permitían que la iglesia se rozara tanto con el imperio o que fuese tan complaciente con el imperio que algunos emperadores vieron lo positivo de aliarse con la iglesia y esto de alguna forma creó grandes polémicas. Tenemos a Antenágoras, él vive entre el 177 al 180. Él tuvo un ministerio como profesor en Atenas, era un gran conocedor de filosofía y él habló muchísimas veces sobre la teología del cristianismo. Tenemos a Antenágoras, él más o menos se data su trabajo y su enseñanza entre el 177 al 180 después de Cristo. También tenemos a Hipólito. Él estudió bajo la enseñanza de Ireneo en la región de las Galias. Él escribió atacando la inmoralidad. Esto en torno al 170 y al 236 después de Cristo. Tenemos también a Orígenes, que él comienza a trabajar muchísimo. Él estudió en Alejandría y él vive en torno al 185 y se cree que muere en el 254 después de Cristo. Tertuliano, más o menos en el 150 al 200, no se sabe con exactitud la fecha de su fallecimiento, pero algo importante de Tertuliano, que también es narrado y es mencionado por otros escritores, es que habla acerca de la autoridad de la iglesia. Él establece el tema de la autoridad de la iglesia y Clemente de Alejandría, más o menos en el 150-215 después de Cristo, es un cristiano intelectual que mezcló la filosofía griega con el evangelio. De alguna forma trataban algunos de estos pensadores de hacer una mezcla entre la filosofía griega, como lo vimos en la primera clase, sobre cómo se complementaban alguna forma de pensar de los griegos.
Ireneo, más o menos, solo se sabe que él vivió más o menos en el 130, no se da más datos al respecto, pero Ireneo explica el Antiguo y el Nuevo Testamento es más o menos una especie de escriba, una especie de narrador. Cuando hablamos también de algunas corrientes que son usadas, que trajeron peligro, algunas de estas ideas trajeron peligros muy grandes para la iglesia primitiva, para la iglesia de los primeros siglos. Uno de ellos fue el docetismo. El docetismo fue una especie de filosofía que comenzó a dañar a la iglesia porque ellos apostaban a que Jesús era un Jesús humano y que no era necesariamente divino. Y que este Jesús no murió en la cruz, no sufrió, no, como que fue un evento ficticio. Hacen una clara alusión sobre los milagros y tratan de desmitificar el texto del Nuevo Testamento, aportando algunas filosofías, algunos puntos de vista teológicos, pensando en que Dios no se puede materializar. Por lo tanto, Cristo no pudo ser crucificado, Cristo no es precisamente el que se entregó. Eso es un acto ficticio y esta es una filosofía que de alguna forma fue malentendida e interpretada a causa de estas corrientes de defensa, estas corrientes ideológicas. Tenemos también el montanismo, aportado por Montano, y trataba de un movimiento reavivador, él trataba de enseñar que el Espíritu Santo mueve a las personas así como en el siglo I, como una acción del Espíritu Santo de manera directa, así parecido a lo que hay el día de hoy en algunas formas de interpretar el texto sobre la presencia del Espíritu Santo y cómo guía la iglesia. Eso es lo que define Montano. Los escritores polémicos son un conjunto de autores que atacaban las corrientes paganas infiltradas. Algunos de estos eran filósofos, eran pensadores y ellos se nutrieron de muchas corrientes de pensamiento, tanto griegas como hebreas. Recuerden ustedes que en la semana pasada hablamos de las corrientes hebreas y son interesantes de renovar. Si se les olvidó, ustedes pueden volver al video de la clase número 2. Las escuelas de pensamiento, esto lo pueden anotar, investigar con mayor profundidad, son las escuelas de Alejandría, la escuela de Antioquía, la escuela de Cartago. Esta última fue la escuela de Cartago la que influyó de algún modo de que se establecieran los cultos en latín, las clases en latín y que el latín se convirtiera en el idioma oficial de la iglesia, ya no la iglesia necesariamente primitiva, sino una iglesia moderna relacionada con el Estado romano y la que luego conoceremos como la iglesia católica o la iglesia universal. Pero estas son las escuelas que comienzan a tener auge y a tener gran impacto después del siglo II. De ahí partimos a algo que a mí sí se me hace que esto va a ser muy importante y voy a marcar bien el reloj para ver cuánto tiempo nos llevamos con este aspecto. Me interesa muchísimo hablar de Constantino, pero también hablar de qué pasaba antes de Constantino. Hablar de Constantino es hablar de un conjunto de corrientes de pensamiento que se interponen entre sí, que se van a hilvanar, se van a unir, porque hay personas que consideran que este hombre, que Constantino, fue un liberador del cristianismo, liberó al cristianismo de la opresión, le dio el renombre que tuvo el cristianismo después de él. Sin embargo, en este curso, en esta clase, vamos a desmitificar algunos aspectos, dado que vamos a ir poco a poco, como ustedes han notado, hemos venido históricamente caminando desde el siglo I, pasando por el siglo II con los padres apostólicos, luego con los apologistas, luego con los escritores que de alguna forma son considerados irreverentes, escritores
que comienzan a traer nuevas formas de pensar. Y luego veremos cómo en esta línea ya en esta línea histórica aparecen los obispos, aparecen los arzobispos, aparecen líderes religiosos que gobiernan desde Roma. Es aquí donde en particular cuando se hace el estudio histórico nos debe llamar muchísimo la atención de que en el relato histórico no hay definición tan clara de cómo parten estas secuencias históricas religiosas y se van a subdividir, se van a agrupar y de hecho de aquí vamos a partir a lo que se va a conocer la división imperial. Le vamos a conocer desde el siglo, al inicio, a finales del siglo II, inicios del siglo III, lo que se va a conocer como la tetrarquía del imperio, donde van a gobernar, por un lado, desde Roma, desde Occidente, van a gobernar un César y va a gobernar un Augusto. No sé si ustedes han oído hablar de esto, pero me interesa que distingamos esto. Había una tetrarquía que esta la establece Diocleciano y él dice que van a existir o van a coexistir una estructura gubernamental donde existan dos emperadores como un equilibrio, dos emperadores denominados César y habrán también dos Augustos. Augusto César son dos títulos independientes entre sí, pero para el efecto que quiere Diocleciano, él quiere que de alguna forma se equilibre el poder y que haya una base sociopolítica, una base imperial en Roma, pero también Constancio va a ser el equivalente del otro emperador en la zona de Bizancio. Esto estamos hablándolo en lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Entonces, de aquí van a partir estas dos grandes figuras. Las dos figuras del siglo III son precisamente los dos emperadores, los dos Césares, y luego van a quedar abajo de ellos los Augustos, y entonces a esto se le denomina tetrarquía. Oigan esto, qué bonito, esto es interesante. Hay datos que se recogen del siglo III, específicamente cuando comienzan a existir algunas rivalidades, algunas contraposiciones entre ellos, entre cada uno de los que estaban en el poder para la época. Quiero que tomen en cuenta, número uno, algo que ya para la época era algo importante, es que, por ejemplo, y yo tomé nota de algunos aspectos que son realmente curiosos. Número uno, la victoria que tiene, Constantino. Nosotros cuando hablamos de Constantino de una sola vez. Hablamos de él como que si ya se estableció rápidamente en el gobierno, pero déjeme decirles que no. Cuando Constantino, siendo hijo de Constancio, su padre, Constancio establece un siguiente modelo. No sé, cuando Constancio toma el poder como una correlación de poderes, él de forma directa explica y expone que era necesario que los emperadores ya no vinieran solo por línea real, sino que vinieran por talento, por capacidad, pero esto de manera solamente como una especie de núcleo, crear un núcleo entre los emperadores para que el nuevo emperador viniera dentro de un colegio, lo que ellos llamaban el colegio. La palabra colegio se establece por el tema de la correlación que tenían ellos, la correlación de fuerzas, la correlación ideológica. Y entonces, para ellos, para establecer un nuevo rey, para establecer un nuevo emperador, era necesario que dentro de las filas de ese colegio se estableciera el nuevo emperador. El problema, esto más o menos data del 306. El problema es que un familiar directo
en este caso su hijo, no podía ser heredero al trono. Pero cuando él muere, cuando este señor muere en el 306, 307, en Bitinia precisamente, allí las tropas de Constantino lo ponen a él como emperador. Y esto realmente era ilegal, era ilegítimo, dado que era necesario que el colegio estableciera, el colegio de los romanos estableciera quién iba a ser el nuevo emperador. Entonces, Constantino en primera instancia se autoproclama emperador, se autonombra emperador. Y esto va a permitir, más o menos esto en el 306, él se levanta con sus tropas exactamente el 25 de julio del año 306. Y entonces, Magnesio, su cuñado, en este caso, él tiene la idea de levantarse en contra de, para ponerse él como emperador. Y entonces él da golpe de estado, solo lo retomo aquí con la figura de las manos, es Constancio por un lado y tenemos a el emperador que sucedió a Diocleciano. Y entonces están Roma y Bizancio por un lado, Roma y Bizancio. Y entonces Constancio muere y usurpa el trono de alguna forma, de manera directa, la usurpa Constantino el 25 de julio del año 306. En octubre de ese mismo año, Magnesio de manera astuta toma el ejemplo, toma el modelo de Constantino y él también se pone como emperador. Y entonces comienzan a haber pugnas entre los dos. Y esto se da precisamente por varios años, por 6 años. Y esto es importante que ustedes tomen nota. Aquí sí viene algo que ustedes no se les debe olvidar. Hablando de detalle histórico. En la batalla conocida como el puente de Milvio, el puente Milvio, ahí se da la guerra entre Magencio contra Constantino, en la cual Constantino, de forma misteriosa, de forma religiosa, de forma espiritual, tiene una visión religiosa, donde mira a Cristo y Cristo le dice, con este símbolo vencerás. Y el símbolo que él mira es el símbolo de la cruz, Y este símbolo va a ser usado como un símbolo de referente. Yo quise recoger aquí el símbolo que usaron los escudos de Constantino y la victoria sobre Magencio en el 312 le da a él la fuerza. Pero aquí van a partir algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que Constantino, yo le nombro aquí los motivos de Constantino? ¿Qué es lo que impulsa a Constantino a ser, a fortalecerse como emperador y a vencer? Bueno, hay aspectos que hay que tomar en cuenta aquí. Voy a señalar el famoso crismón. El crismón es un símbolo que usaba Constantino donde unía la G, en este caso la G griega, esta es una G y esta es una Rho, haciendo una forma de una cruz, una especie de cruz, pero también de alguna forma es una referencia al sol. Esto no lo deben de despegar de sus mentes. Recuerden que Constantino es un hombre, es un emperador, él se cree el todopoderoso, él es gobernador, él tiene una influencia latina importante, una influencia romana, y él dice que él tuvo una visión que a los cristianos no hay que perseguirlos ya, que él debe tener buena relación con los cristianos, que los cristianos serán sus amigos, y entonces ahí es donde nosotros definimos lo siguiente. No existe el famoso edicto de Milán, no existe. Es decir, no hay dato que establezca que existe un edicto llamado edicto de Milán. El problema es que los historiadores usualmente referimos esto por tradición. Por tradición. Lo que se dio en Milán fue una plática, una conversación entre Licinio y Constantino. Pero el primer detalle que no se nos puede olvidar
es que el 30 de abril del año 311 se promulgó el edicto de Nicomedia por el emperador Galerio, donde establece que los cristianos ya no serán perseguidos. No serán perseguidos. No morirán. Obviamente en el siglo II, para ustedes que ya hicieron la investigación, sabrán que en el siglo I y siglo II y siglo III, las persecuciones a veces se daban como juego deportivo y a veces también como una especie de pasada de cuenta. Pero ya persecución como la que hizo Nerón no necesariamente fue de esa manera. Fueron persecuciones más dirigidas, más específicas contra aquellas personas que estaban en contra del imperio o que consideraban peligrosas por sus ideas. Entonces fue más específico. En este caso vemos ya en el panorama a Licinio, y esto sí me gusta muchísimo que lo tomemos en cuenta, porque si ustedes se acuerdan, cuando yo hablé de una persona, hablé de las tetrarquías. ¿Se acuerdan cuando hablé de las tetrarquías? Hablamos de los emperadores, hablamos de los césares. Entonces, en su región, en su misma región, en la región donde estaba Constancio, Licinio era el Augusto. Por lo tanto, al ser Constantino el nuevo emperador, el Augusto, que era Licinio, necesitaban estar de acuerdo. Y entonces él le dice a Licinio que necesitan tener una plática en Milán, y entonces en Milán se reúnen, tienen una plática, tienen una entrevista, y en el año 313 ellos toman como acuerdo mutuo que los cristianos, número uno, ya no serán perseguidos y que ya no serán un peligro para el Estado. Y número dos, que esto sí me interesa que ustedes lo definan bien, que es el propósito por el cual se reúnen, es para restitución de las propiedades de los cristianos. Es decir, que los cristianos por primera vez después del siglo II van a tener derecho a volver a las tierras que les fueron decomisadas, porque recuerden que cuando se dio esta cacería contra los cristianos, no era solo por pura, solo para que mueran los cristianos, no, era para hurtar las propiedades que ellos tenían, para hurtar sus negocios, para hurtar todo lo que, las posesiones y heredades. Entonces, todo esto era una función política, económica, financiera, más que solamente religiosa. Por esa causa, yo señalo aquí con gran ahínco, con gran firmeza, que no existe un edicto de Milán, no, sino más bien un acuerdo que sostienen ellos, acuerdo que durará muy poco. Estamos hablando que duró muy poco, dado que después de esta época, Constantino, después de esa batalla del 312, él comienza con sus escudos, él mandó a pintar todos sus escudos con señales sobre sobre el crismón, sobre la imagen, pues, representativa de Cristo, como una protección. Ahora, de aquí vienen algunos aspectos que son curiosos. Por ejemplo, el tema de cómo Constantino se volcó a la fe cristiana. Hay algunos motivos que se sospechan y ustedes pueden tomar nota de ello. Hay motivos que se pueden sospechar de Constantino. Número uno, Constantino pudo haberse convertido al cristianismo no por un profundo deseo espiritual de conversión. Más bien es posible que él quería una unificación del imperio. Quería unificar el imperio, y qué mejor manera que tomar a las multitudes, a los cristianos, y a ellos hacerles parte de este nuevo plan, de este nuevo proyecto. Número dos, él vio el efecto de la lealtad de los cristianos. Eran fraternos, eran fieles, eran unificados, eran gente de buena fe. Él vio la lealtad de los cristianos. Número tres, posiblemente él, en vez de estar en contra de la iglesia, él consideró el refrán que dice, si no puedes contra ellos, úneteles. Él quería controlar a la iglesia desde adentro. Y esto lo vamos a ver cuando él promueve los concilios
él es uno de los precursores, especialmente el Concilio de Nicea, que fue el que él vivió, el que él promovió. Él estuvo en el concilio precisamente. Luego vamos a ver este tema del concilio, pero lo que queremos ver aquí es cómo él desde adentro quería insertarse y estar dentro del panorama de la iglesia. Y número 4, muy posiblemente, él notaba la decadencia del imperio, el deterioro, y entonces posiblemente él quería hacer una renovación y por alguna causa, por alguna razón histórica, noten ustedes que los gobernantes, los gobernadores siempre le atribuían a los dioses su victoria. Posiblemente de alguna forma él quería atribuir al Dios de los cristianos la victoria que él tuvo en el 212 y la próxima victoria que tendría precisamente en el 324, cuando vence a Licinio en un combate directo, y esta batalla va a ser una batalla cruenta, una batalla difícil, pero él la va a ganar, él va a tener el dominio. Desde el momento que él llega al poder hasta su desarrollo como emperador, él comienza a tener una gran ruptura entre el imperio que estaba en Roma con el imperio que se va a mover geográficamente a cientos de kilómetros hasta Bizancio, hasta la ciudad que él va a fundar llamada Constantinopla. Él ya no va a visitar más, él se va a alejar de Roma y poco a poco Roma va a deteriorarse. Para el siglo IV, Roma cae, Roma se destruye, Roma ya no existe más como imperio. Pero por alguna razón, el imperio de bizantino, el imperio de Constantino, que va a formarse en Bizancio, va a seguir hasta el siglo XV. Significa que de alguna manera la inteligencia, la astucia que usó Constantino le valió para que su imperio durara muchísimo, muchísimo más. De ahí vamos a ver la unión de Constantino con la iglesia a Constantino comienza a adaptarse y esta adaptación, esta unión, esta amalgama se da a causa de un gran problema. Se sabe que ya para entonces existían iglesias ortodoxas que se habían establecido en regiones como Alejandría, en Jerusalén. Para ponerles en contexto, de esto hablaremos la semana entrante, pero para ponerle en contexto, hoy día en Jerusalén, si visitan Jerusalén, van a encontrar que los edificios, muchos de los templos sagrados, están cuidados por la iglesia ortodoxa griega. La iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, es la que gobierna y cuida, salvaguarda todo el baluarte histórico que tienen estos edificios, estas instalaciones. Por eso, hablar de los concilios nos obliga a hablar de Hechos capítulo 15, cuando se da un concilio sobre un tema específico o un conjunto de temas en Hechos capítulo 15. Esto pueden ustedes repasarlo, recordarlo, sobre la problemática de la cultura que estaba medrando, el paganismo que estaba entrando en la iglesia, y es necesario que se establezca en Antioquía una reunión llamado concilio, también conocido como reunión de ancianos. Es una especie de reunión que permite que los ancianos deliberen sobre ciertos temas. Después del capítulo 15 de Hechos, no se sabe de una reunión conciliar de la iglesia, hasta la promovida en el siglo III, exactamente en el concilio de Nicea, en el año 325 años Dominus. Tomen nota de esto, pueden ustedes investigar, por favor. Esto no me lo van a entregar, pero me interesa que ustedes conozcan qué significa años Dominus. Esto lo investigan para ustedes. Esta semana no voy a dejar tarea más que un video o un par de videos que les voy a mandar a que los miren, nada más. Así es que esta semana van a tener ese espacio. El primer concilio de Nicea se da en el 325 años Dominus y en este caso se da una reunión ya más religiosa, más episcopal, donde van a haber un conjunto de líderes. Para este momento, los apologistas, los defensores, ya muchos han muerto, ya no existen. Y entonces surgen pensadores que son pensadores y son filósofos.
Y entonces algunos pretendían enseñar, en este caso lo vemos con Arrio. Arrio va a plantear una filosofía de que si Jesús tuvo su inicio, entonces fue creado. Y si fue creado, entonces él de alguna forma es un Dios menor, es un Dios casi demiúrgico. El demiurgo en la filosofía griega es un Dios menor, un Dios más pequeño. Entonces, es necesario, según Ocio de Córdoba, un obispo importante, algo que hay que tomar en cuenta aquí es hasta dónde fue influencia de Constantino el hecho de que se hiciera esta reunión para consensuar, para establecer, para unificar. Muy posiblemente las manos de Constantino estaban moviendo los hilos de todo esto, porque él quería tener una definición clara. Quiero que ustedes tomen en cuenta que el mismo Constantino no tenía una filosofía de pensamiento claro o no tenía una idea clara ni siquiera hasta su vejez, ni siquiera en su vejez. Les voy a explicar por qué. En el concilio de Nicea, que se da en el 325, se convoca a los pensadores, a los obispos de la época de cada una de las iglesias a nivel de Oriente y Occidente, desde Roma hasta Bizancio, y entonces se van a llamar a las iglesias de Alejandría, de Jerusalén, de Antioquía, y entonces se van a reunir en el 325 con gastos pagados por Constantino, como un mecenas, como un patrocinador, como un sponsor de todo esto, y entonces van a pasar meses discutiendo este tema. Van a estar allí, van a compartir con él. Constantino va a entrar a la sala y va a escuchar, se va a sentar a escucharlos a los pensadores y van a ser dos pensadores los que van a entrar en pugna constante. Arrio, que plantea que Jesús es el Hijo de Dios, pero es creado. Y por el otro lado, Atanasio, que planteará que Jesús tiene o es de la misma naturaleza de Dios. Jesús, el Hijo y el Padre son de una misma naturaleza. Y ahí se van a establecer las doctrinas del Código Niceno, las doctrinas del Concilio Niceno. Se van a establecer las bases teológicas, se van a establecer las enseñanzas necesarias. La Trinidad se va a volver un tema un tema absoluto, un tema a mantener. No sé si alguna vez ustedes han oído hablar del unitarismo y el trinitarismo. Hablar, solo lo hablo desde el aspecto histórico. Predicar el unitarismo y predicar el trinitarismo es predicar las doctrinas surgidas del Código Niceno, de lo que se enseñó allí. Nosotros, como cristianos, ni siquiera debemos pensar en el tema de un Dios triuno o un Dios o ser trinitarios, por el simple hecho de que esa fue una doctrina que se estableció allí. Si nosotros decimos eso, estamos afirmando que nosotros procedemos de esas enseñanzas que se establecieron y que se acordaron. La iglesia no surge de acuerdos. La iglesia y sus doctrinas no surgen de consensos. ¿Saben de qué surge? Surgen de las escrituras, surgen del Nuevo Testamento, surgen de las palabras de los apóstoles. Por lo tanto, si hablamos de esto, en teología ustedes lo pueden profundizar con mayor soltura, con mayor profundidad, el tema de trinitarismo versus unitarismo. No es mi objetivo establecer las doctrinas de este punto. Es, sin embargo, mi interés que ustedes puedan tener principios históricos claros del nacimiento de estas doctrinas, de estas enseñanzas. Por otro lado, y ya prácticamente cerrando, el tiempo se nos está yendo demasiado rápido, quiero cerrar con lo siguiente. Según la tradición de Eusebio, digo tradición, póngale por favor comillas a esto,
La tradición de Eusebio, Eusebio es muy cercano a Constantino, es muy amigo. Entonces, de alguna manera puede ser que esto sea influencia para que él estableciera lo siguiente. Número uno, lo que es histórico lo vamos a distinguir de lo que es frase de Eusebio. Número uno, en Constantinopla, ciudad establecida por Constantino y en honor a él se funda, hay 13 tumbas apostólicas dentro de esta capilla que yo le he presentado aquí. Esta capilla es conocida como la Iglesia de los Santos Apóstoles. ¿Sabe cuántas tumbas hay aquí? 13. ¿Saben quién es el 13º apóstol en esta tumba? Constantino. Constantino. Él se consideraba un apóstol más. Algo curiosísimo es que en la primavera del 337, antes de su muerte, al norte, aquí le falta la R, al norte de Turquía, fue bautizado a una edad avanzada, a más de 60 años, casi 70 años, es bautizado por Eusebio de Nicomedia. Algo que, oiga bien, estos dos Eusebio, ¿verdad? No es el mismo. Eusebio de Cesarea es el narrador y el bautizador es Eusebio, un sacerdote, un obispo de Nicomedia. Algo curioso de Eusebio, en este caso, es que Eusebio es de la teología de los arrianos, o sea, es arriano. Él no era de la doctrina que se estableció en el Código Niceno, era opositor. Entonces, es curioso que él acordara en Nicea, que en Nicea se estableciera una cosa y que él se bautizara con la ideología de otro. Eso es realmente extraño. Y el 22 de mayo del 337, ¿verdad? Según Eusebio, el día de Pentecostés muere Constantino. A mí me parece rarísimo que esa fecha sea el nacimiento. Lo pongo en duda, es decir, lo dejo en líneas rojas, hermano. Lo dejo como en punto suspensivo. Dado que en la ideología, y esto vuelvo al escudo del crismón, este escudo, de alguna forma, a mí se me hace parecido a algo. ¿A ustedes no se les hace parecido a algo? A mí se me parece a un sol. A mí se me parece a un sol. Y algo curioso es que este varón, este hombre llamado Constantino, hasta a todas luces, siempre él tuvo una veneración al sol, tuvo un afecto especial. Sus monedas eran acuñadas no con el nombre de Jesús, sino con la figura, con el sol, con la veneración al tema del sol. Por esa razón, son temas muy curiosos. Algo que no podemos negar es cómo está íntimamente vinculado Constantino a muchos cultos que eran paganos, ¿verdad? Eran cultos muy diversos, diferentes, distintos. Paulatinamente, en la siguiente clase hablaremos de los concilios, dedicaremos espacio solo a los concilios, porque esto es realmente enriquecedor, es muy amplio, es muy interesante algunas de estas doctrinas que ahí se establecieron. Basado en esto, también me gustaría señalar que la iglesia como nosotros la conocemos, la iglesia primitiva, lamentablemente se fue apartando una de la otra. Una iglesia primitiva con poca voz, desconocida, fue la iglesia que se escondió, siguió escondida, y vendrá una iglesia que es conocida como la iglesia universal, la iglesia católica, es la que va a tomar el rumbo, el liderazgo general, dado que tendrá una asociación con el imperio. Poquito a poquito vamos a ir analizando cómo la asociación de la iglesia y el imperio van a tener un gran impacto, impacto narrativo. Quiero agradecer muchísimo, dado el tiempo de la lección. Quiero que puedan estar atentos a un par de videos que yo voy a compartir allí en el enlace del canal de Escuela Bíblica para Siervos, y que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima lección. Bendiciones, hermanos.